Anfitrión junto a Miguel Ángel Sad. Somos los testigos de los Beatles, este capítulo número 5. Estamos retornando después de un par de semanas de no poder hacerlo, así que estamos muy contentos, dispuestos a seguir con toda en esta forma de interpretar la historia de los Beatles, dos argentinos muy lejos de todo y 50 años después, ¿no? Pero nosotros queremos intentar agarrar algunos tópicos de su carrera, de su corta y frenética carrera. Así que para recordar un poquito dónde habíamos dejado, estábamos entre el descubrimiento de América, el comienzo de las giras internacionales y básicamente 2 años donde no hubo un minuto para nada. Entre el 64 y el 66 habrán trabajado todos los días. 363 días del año, básicamente. Por supuesto que esto empieza a repercutir, y no solo en la relación humana entre ellos, sino también en su propio descubrimiento de ciertas cosas. Las drogas, ¿no? Los psicotrópicos que empiezan a jugar, también algunas necesidades personales. Y hay algo que en el 66, de todo lo que hablábamos recién haciendo un repasito, en el 66 John conoce a Yoko. Claro. Y esto también es la Galería Índica. No sé si de los Beatles, pero bueno, para John, la Galería Índica. ¿Quién los presentó? En realidad, lo llevan antes de que abra la galería, ¿no? Yoko dice que no lo conocía, que no conocía a los Beatles. Yo no creo que sea tan así, pero bueno, como que no sabía nada, eran cosas nuevas. Y entonces, pero le dicen que va a venir un millonario, qué sé yo, bla, bla. Y el tipo, lo que cuenta él, que le impactó de Yoko, aparte de la agudeza mental, porque Yoko evidentemente no es ninguna tonta, es una mina inteligente, cómo encaró ella el arte. Estaba reconocida, no era una nadie. Y además una mujer muy preparada, convengamos que era hijo de banqueros, claro. Sí. Vamos a llegar a cuando John le pide que le toque en el piano lo que estaba tocando. Ella estaba tocando Claro de Luna de Beethoven. O sea, la mina era preparada, no era una improvisada. Y lo que a él le impactó... ¿Cómo? Un artista. Un artista. Que uno no esté de acuerdo con el arte de ella o no le interese o no lo vea es otra cosa, pero ella era y tenía peso. No, a mí sí me llega lo que hace. Bueno, hay gente, es un artista. Claro, hay gente que le sigue, hay gente que te dice, no, es una porquería lo que hacía. Bueno, hay gente que no le gustan los Beatles. Bueno, está bien, allá vos. No escuches este programa. No, escuchar igual. Entonces dice que lo que le impactó fue cuando subió una escalera y mira el techo con una lupa y ve la palabra yes. Dice que si hubiera encontrado no o cualquier otra cosa, viste... Algo relacionado, algo negativo. Algo negativo, hubiera quedado ahí nada más. Y después había que para clavar un clavo no sé en dónde, y ella le dice que puede clavarlo, pero imaginario, y le sale 5 chelines, no me acuerdo. Y él le dice, bueno, voy a clavar un clavo imaginario y te voy a pagar con 5 chelines imaginarios. O sea, ahí estaba apareciendo... Empezaron a jugar. Claro, la pareja de él. Claro. Era pareja con John en muchos aspectos, ¿no? Uf. Y ahora que después sí, como... Esa relación es esa fuerza del tren que no podés parar. Es como un tren a todo lo que va chocando con un tren inamovible, ¿viste? O como se dice ahora, que onda. Hubo onda enseguida entre ellos dos. Yo no creo que ella sea la causante de la separación de los Beatles. Puede ser un ingrediente más, puede ser, pero ya los Beatles empezaban un poquito a tirar cada uno para su lado, con sus gustos personales. George tiraba para la India, Paul le gustaba todo lo que fuera modernoso en Londres. Sí, y tenía mucha necesidad de seguir produciendo y trabajando. Claro, y era curioso de todo lo nuevo, cosa que John a lo mejor por vago no lo hacía, porque, viste, no... John era creo yo que era un artista de esos que le llega la inspiración y nada más. Y Paul era un trabajador. O sea, además de la inspiración, de las cosas hermosas que ha hecho, era un trabajador. Probablemente sean las grandes diferencias entre los dos, ¿no? Sí, diferentes enfoques o encares, claramente. Ya habían dejado distintos de ser no, pero una cosa... como un poco el chiste de quién los presentó fue que
indirectamente el amigote de la Galería Índica era Paul. Paul fue, ella le fue a pedir Paul era amigo de Robert Blake, de los socios de esa galería, y el ex marido de la que en ese momento era la actual novia de Mick Jagger, Marianne Faithfull, el ex marido de ella era un empresario del arte, muy amigo de John Lennon, dice acá este libro, de Cynthia Powell, y cuenta que él es el que le dice, tenés que venir a ver la obra de esta mujer. Ahora, las incongruencias de cómo John incluyó a Yoko en su vida, digo, siendo casado y teniendo un hijo y teniendo a su familia viviendo todos bajo el mismo techo. No es que John tenía otro departamento, no. La llevó a la casa. Digo, el libro se los recomiendo mucho porque tiene esa mirada, bueno, hogareña de Juan en casa. Y no voy a exagerar, el libro lo deja muy mal parado. Sí. En cuanto a comportamientos que vos decís, si es como marido, si es como ella dice, fue un hipócrita, fue horrible lo que hizo. Lo que pasa es que, a ver, no lo manejó bien, no fue honesto, y en un momento ella empieza a verla a Yoko en todos lados, y le dice, pero de ella nos reímos el otro día, me mostraste algo en el diario y nos reímos. Y hoy haces como que no la conoces. Y ayer me dijiste que fuiste acá, pero estuviste allá. Y se empieza como a meter en ese mundo de mentiras, John. Digo, uno no es quien para jugar. No, es un comentario. Pero me hubiera encantado que lo maneje de otra manera, porque bueno. Sí, de forma más adulta. Sí. Yo creo que a lo mejor John tenía eso. Cuando sale con Cynthia eran pares, eran pareja. Total, después los chicos John de Liverpool. Creció para bien, para mal, cada uno que lo juzgue como quiera, creció un montón y Cynthia siguió siendo la misma chica de Liverpool. Tal vez un poquito más refinada, por conocimiento, por roce, pero John ya era otra, estaba en otra línea, y aparece Yoko que estaba en una línea similar a la de John, y bueno, se engancha con ella. Y a lo mejor no tenía una excusa valedera para darle a Cynthia del porqué de todo lo que estaba pasando. Total. Entonces dejó que la fruta madura se caiga y ya está, listo. Es cierto, a veces uno no puede hacer otra cosa que ser espectador de la tragedia, ¿viste? Estás ahí como en ese lugar y estás paralizado y bueno, el libro y ese capítulo específico de cómo la pareja se rompe de ellos dos, viene una anécdota que acabamos de mencionar también. Digo, por supuesto que Cynthia siempre pretendió algo de John que John nunca iba a poder darle, que es esta cosa pater family de presencialidad y de vacaciones en familia. No, John estaba explorando otro mundo, le estaban pasando claramente otras cosas. Digo, esa era la pretensión de Cynthia, pero por otro lado también había como cierta presión ejercida por Cynthia, y me parece que en ese caso John terminó optando por otro camino, ¿no? Dijo, bueno, ¿hasta cuándo podré sostener esta situación, digamos? Y que después lo hace. Lo que dijiste recién, perdóname, pero lo que dijiste recién cuando hablamos del tren que pierde Cynthia, cuando están viajando a Gales, a Bangor, para la cita con el Maharishi, para la conferencia del Maharishi, Cynthia le dice, ¿cómo es? Que no perdió solo el tren. Claro, ella dice, yo me di cuenta que no perdí solamente este tren, sino que perdí el tren. Sí, ya se dio cuenta que no podía seguirlo a John. No podía seguir ese tren. Y John dice, Sin, ¿por qué sos tan lenta? Porque para él era lenta en toda reacción. Y John reaccionaba muy pronto. Le reprochó después cuando ella llegó, claro. la fue a buscar Mal Evans, fueron en auto, y cuando llegó al lugar, aparte era como un instituto, había como 200 huéspedes, entonces había cuartos que eran muy austeros, no era un viaje de placer claramente, no es que fueron a un lugar, no, había unas literas, dice Cynthia ahí que cuando llegaron al lugar, John le dijo como, es una aventura, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a estar unos días acá. Al final fueron menos días de lo que planeaban, pero sí, es evidente que ya las cosas estaban sucediendo de tal manera que iba a terminar pasando de alguna o de otra manera. Con o sin Yoko, para mí iba a terminar. Claro. Sí, eso. Yoko, bueno, sirvió. Probablemente ha sido el trampolín, empujón, ¿no? Claro, el trampolín. Sí. Lo necesitaba justamente. Y le cayó bien. Lo que vos decías de que Cynthia quería un padre típico, ¿no? Claro. Después John lo fue.
Después, muchos años, Muchos a años. partir del año 75, Sí, sí. hasta amasaba pan Sí, con sí. el hijo ahí, le cambiaba los pañales. Pero tuvo que pasar Pero pasaron 20 años. muchas cosas. No, 10 años, porque 75, sí, tenés razón, 10 años. más o menos. 10 años. Pero, digo, antes de que John se retire un poco de la música y se dedique a estar presente en la casa, estamos hablando de los años 75, 80, que no hubo casi actividad musical en su vida, No. discográfica tampoco. John, durante los años anteriores, cuando tuvieron muchos embarazos, John y Yoko, Sí. que perdieron, digamos, Ujú. John necesitaba tocar el fondo. Digo, tocar fondo, ¿viste? Cuando es Bueno, el famoso fin de semana perdido, claro. Al unísono, papá. Claro. El Lost Weekend con Harry Nilsson, la cocaína y toda la fiesta. Bueno, digo, les faltaba mucho para llegar a estar en casa para amasar pan. Claro. Inclusive, bueno, muchos amigos, Klaus Bormann, Ringo Starr, Paul McCartney mismo, Sí. que lo iba a ver, Sí. que cuenta que una vez fue al departamento y golpeó la puerta. Y él le dijo, no podés venir como si estuviéramos en Liverpool todavía. Tuve un día terrible con el chico y vos venís acá. Ese era John Lennon. A Paul McCartney le estaba diciendo Avisá, eso. avisá. Que además de que es Paul McCartney, Es el era amigo. su socio. Sí, Así sí, le era. dijo avisá antes de venir. Claro, ¿qué te crees? ¿Que vas a venir a mi casa cuando se te ocurre? Sí. O cuando estaban tocando, haciendo un jam, qué sé yo, y resulta que le dice, decirle a tu organista que baje el tono. Que... Le podría haber dicho, era Linda tocó un poquito más bajito, no, decirle a tu organista que, como diciendo, no me está jodiendo, está allá, ¿viste? No me gusta. John era así. Y todos lo querían. Sí, nosotros lo amamos. Claro, Sí. porque era John, Sí, era espontáneo. sí. Irreverente, era el tipo capaz de decirle a la reina, ustedes batan las joyas. Sí. A los de abajo aplaudan y ustedes batan las joyas. Sí, que se entienda bien la palabra que voy a usar, ¿no? Pero un revolucionario en muchos aspectos. Un tipo que siempre fue como un paso más de lo establecido. Y eso se ve reflejado, por supuesto, en su obra musical, pero también en cómo vivió la vida, ¿no? En cómo vivió su vida. Bueno, estamos todavía en el 66, no nos queremos ir del 66, porque Miguel me recordó bien que si presentamos Revolver, que salió a fines del 65, entonces tenemos que hablar... Rubber Soul salió a fines del 65, entonces tenemos que hablar de Revolver. No tengo lamentablemente la fecha en la que salió Revolver. Según Harrison, dice que podía haber sido tranquilamente con Rubber Soul y Revolver, parte 1 y parte 2. Parte 2. Sí. Como el álbum blanco, va. ¿Vos también lo escuchás así? ¿Escuchás que hay un parentesco entre esos dos álbumes? Mira, yo no voy a poner en cuestionamiento la palabra de George, No, pero no, te no, digo en serio, como cosa mía. Si él lo dice, yo no lo noto. John tampoco era un experto de los Beatles como lo sos vos, ¿eh? De verdad lo digo. Paul McCartney era el experto de los Beatles. Sí. Bueno, Ringo es que lo carga. George, hice el mismo chiste que le hacen a él. Dicen, George, el gran experto de los Beatles, no sabe dónde está el solo, en qué tema está el disco, no sabe nada. Y bueno, me perdí con lo que te estaba diciendo. No, de Rubber Soul y Revolver como dos caras de un mismo álbum, sí, puede ser. Hay una evolución Sin marcada. dudas. Hay ya mucho más experimental en algunos temas, Sí. como Eleanor Rigby o She Said, Oh, o bueno, Tomorrow Tomorrow Never Never Knows, que ese es el punto. Álgido. Claro, Sí, ahí Rubber Soul todavía por eso, tiene por mucho eso de yo no, lo por eso anterior. por eso no los pondría. Para mí son dos álbumes, Sí. digo, tienen una identidad, que hay un año de proximidad entre los dos, pero siento que Rubber Soul todavía tiene algo de naif que, Sí, que claro, Revolver no. claro. Revolver ya no. Ya empezar diciendo el de los impuestos que nos roba y que se queda con Claro. 19 de los 20 es... Bueno, estamos hablando también de la experiencia que hablamos el programa pasado. Habían pasado por esta experiencia con el doctor Roberto, Claro. que les puso LSD en el café. Digo, se estaba ampliando el mundo de los Beatles, no se estaba acabando. Quizás se estaba acabando el mundo de los Beatles, pero sus individuos yo siento que todos estaban... Una primera etapa cumplida. Claro, todos estaban como expandiendo sus personalidades y creciendo. Tenían todos entre 23 y 25 y 26 Y claro, años. porque estamos más o hablando del menos. 66. Entonces,
bueno, es 26 años tendría cambiaron el mundo. Ringo y John, Claro, si había pasado la mitad del año, ¿no? Porque eran claro, de porque los julio dos son y de de- octubre. Ujú. Sí, claro, claro que cambiaron. Y además, justamente, esto concuerda con el ácido lisérgico. Empiezan a probarlo, porque antes eran todas droguitas lo que tomaban. Pero que George dice que le abrió la cabeza de una forma que vio a Dios en una hoja, vio a Dios en un árbol. O sea, veía cosas que nunca las había visto. El último que probó fue Paul, porque ellos le decían, mirá que no hay vuelta atrás con esto, como diciéndole, entras a un mundo, y que Paul tenía miedo, porque si a mí me gusta lo que pasó, a ver si me voy y no puedo volver. También terminó probando. Supongo que en menor cantidad o menos veces, porque es el más, Quizás de una manera más conservadora. claro, es el más sensato, entre comillas. Pero lo probó igual, por claro. supuesto. Se dejó llevar por sus amigos. También me imagino que habrá sido un tema de conversación para ellos cuando Paul le declaró a los medios que lo había probado. Que Porque eran por decir inocentes, la eran verdad, ingenuos, sí, en el fondo eran ingenuos. Porque al periodista, cuando él se lo explica, yo creo que uno se pone en su lugar y le dice y le está diciendo, mira, yo te quiero decir la verdad, Claro. pero depende de vos que lo publiques. Vos, claro, vos lo publicás, la culpa Digo, es tuya. el planteo y la reflexión que hace Paul es buenísima. Está bueno. Ahora, es equívoca, porque vos sabés que si le estás diciendo a un periodista la verdad, eso va a ser publicado. Digo, Si está haciendo ahí sí algo ahí querría decir pecó de inocente, Claro. quizás. Probablemente habría que mentir. Era muy explosivo lo que le dijo Paul. En esa época, ¿no? Sí, lo probé, ¿no? Dijo. Sí. Abiertamente. Estaba bueno. ¿Vos probaste? ¿Yo? ¿LSD? Yo no probé ni LM corto. No probé nada. Nivel S probaste. Lo más cerca que estuve de la marihuana fue cuando la primera vez que fui a Nueva York pasaban. Acá. No, en Nueva York que pasaban los grones por ahí. Te decían, smoke, $1, smoke. Y yo, ¿qué dice este? Si querés fumar. Y si quieres fumar, ¿qué? No, boludo, marihuana. Porro. Bueno. Pero no probé. No, realmente no probé. Hoy estamos celebrando el capítulo 5. Pasamos la mitad. Son 8 los episodios donde vamos a estar contando cronológicamente nuestra propia versión de la historia sobrenatural de los Fab Four. Los Fab Four que nos unen como una gran familia, y no solo por el amor que sentimos hacia ellos, sino también por el cariño que generan entre todos nosotros, que somos los que los amamos. Bueno, en el 66 hay un episodio que me parece que no se puede pasar por alto. Estoy usando el libro de Cynthia Powell, ya lo presenté. Voy a leer el episodio titulado Más populares que Jesús. Creo que con eso alcanza y sobra. Dice Cynthia que unos meses que para los preparativos de la parte final de la gira norteamericana en agosto en Estados Unidos, unos meses antes de eso, John dio una entrevista en profundidad a Maureen Cleave, una periodista del Evening Standard londinense. Eran amigos, y quizás fue por eso que John se abrió un poco más de la cuenta y bajó la guardia. Y dijo, el cristianismo desaparecerá. ¿Se desvanecerá o se reducirá? No necesito discutir este hecho. Tengo razón, y el tiempo me la va a dar. Ahora mismo somos más populares que Jesús. No sé si antes va a desaparecer el rock and roll o el cristianismo. Para mí Jesús estaba bien, pero sus discípulos eran torpes e ignorantes. Para mí fueron ellos quienes lo echaron todo a perder. Fue un discurso improvisado y no esperaban necesariamente que nadie estuviera de acuerdo con él. Le habían preguntado su opinión y él la había dado. Sabía que había algo controvertido, pero él nunca se había asustado de decir aquello que pensaba por miedo a que otros no les gustara. La cosa es que produjo una revuelta, sobre todo en el sur de Estados Unidos, y así fue que empezaron a promocionar quema de discos, anunciar que iban a haber atentados, que iban a atentar contra la vida de los Beatles, que iban a boicotear los shows. Mucha gente estúpida alentando como este tipo de
¿De qué? De mensajes, de gente que se metía en el medio con algún interés particular y trataba de alimentar más como ese tipo de grieta. No sé cómo habrá sido, pero la cosa es que en el inicio de la gira, John se disculpó a regañadientes por su comentario. Las disculpas no eran el estilo de John, especialmente cuando aquel polémico comentario era algo que dijo sinceramente, pero Brian y los otros lo convencieron de que retractarse sería bueno para todos y para la gira sobre todo. Bueno, a partir de ahí estamos hablando del caos de la gira norteamericana de los Beatles en el 66, Clandestine Park como último show, el Shea Stadium como show récord, claro, emblema y récord de todas las giras. Bueno, volviendo a la conferencia de prensa, si vos mirás las caras de los otros Beatles, de Brian Epstein, te das cuenta que como que no están bien. No es que nos disculpamos y estamos todos contentos. No era cómodo. No, era cómodo. Estaban muy mal. Sí, muy mal. no era cómodo. En Japón también, con el Budokan, le surgió algo parecido porque era un lugar de luchas religiosas, si se quiere, y un grupo de rock iba a tocar. Ya le empezaban a buscar el pelo al huevo. Esa es la verdad, ¿viste? Porque, bueno, si lo buscar, por ahí lo encontrás. Y sí, casi siempre lo encontrás. Sí, pero si buscas mierda la encontrás, ¿viste? Claro, eso pasa siempre. la encontrás siempre. Si no, decile a tu novia que te revise el celular. ¿A quién? No, un chiste típico, ¿viste? ¿A mi germu? No en tu caso, sino hablando en general de cuando te revisan el celular. Y algo si te revisan el celular, algo vas a encontrar. Yo lo tengo sin contraseña, mirá lo que quiera, no pasa nada. Está bien. Nada que ocultar. Sí. Te vas a aburrir de mirar fotos y discos de los Beatles. No, quería leer esto de este libro de Barry Miles. Para mí es la mejor biografía / autobiografía que se escribió sobre Paul McCartney. Es solamente mi opinión. Quiero decir y rectificarme, la otra vez hablamos de la película de Ron Howard, de Touring Years, y dije que en Clandestine Park ellos se fueron en esa furgoneta y ahí John tuvo una crisis, un episodio así como de llanto, pero no, lo encontré en el libro de Paul y él lo cuenta así. Y me parecía interesante graficar que en el pico máximo de su éxito estaban infelices. Se tenían que esconder, no podían vivir, no podían salir, no podían el refugio lo encontraban en el baño de un hotel. Bueno, en fin, dice... al final hubo un maldito concierto en St. Louis el 21 de agosto, llovía y encima de la cabeza teníamos un par de planchas de hierro corrugado. Parecía una choza de barro en medio de la nada. Había miles y miles de personas gritando. Estaban todas mojándose, nosotros también. Era un día realmente espantoso. Existía el peligro de que todos los equipos y amplificadores explotaran a causa del agua. Y entonces fue como que nos dijimos, por favor, ¿quién necesita esto? Y al final terminamos el show. Todos estábamos un poco malhumorados, pero hicimos el show. No estoy muy seguro de cuánta gente del público se habrá dado cuenta que estábamos malhumorados. Hicimos el show y después nos amontonamos en la parte de atrás de esos camiones de exterior cromado. En esa gira que se había vuelto más bien vacía espiritualmente, con esa manera de tocar vacía. Y en una ocasión dije, bueno, ya está. Maldije un poco y les dije a mis compañeros, bueno, carajo, estoy de acuerdo con ustedes, yo también me harté de esto, dejemos de hacer giras. Y los muchachos me respondieron, bueno, hace semanas que venimos diciéndotelo, viejo. Y al final obtuvieron mi voto. Así se terminó esa locura que un poco contamos, ¿no? Empezando un poco por la conquista de América, y bueno, y que en el 66 explota ya como una necesidad de, bueno, se hizo todo lo que se pudo, se trabajó hasta donde no se podía trabajar más, pero les costó, como dice George, el sistema nervioso. Les entregaron el sistema nervioso a los fans. Vamos a terminar este primer bloque con 2 canciones que es lo que le van a dar inicio al segundo bloque. Vamos a escuchar el single lado A, lado B, Strawberry Fields Forever y Penny Lane. Un single de 2 lados A. Gracias por aclarar. Por eso no ganaron, se lo ganó creo que Engelbert Humperdinck. ¿No se pusieron de acuerdo? ¿Cómo fue no salió número 1 porque eran 2A. Ah, claro. Era para dividir. Sí. No sumó, restó. Pero si lo hubieran sumado...
O sea, Fue la primera vez que nos sacaron número 1. Alguno de los dos no aceptó ir No, lado B. no. Salieron como doble. ¿Dos singles separados? No. El mismo single, pero en vez de cara A y cara B, cara A y cara A. Al dividir eso, porque vos vendiste ¿cuánto? ¿10.000 copias? Total. Son 5.000, porque son 2 caras A. Entonces no llegaron al número 1. Fue la primera vez que no llegaron al número 1. Que de hecho por cantidad al final lo pasaban, pero eran dos caras A. Total. Creo que ganó Engelbert Humperdinck o Tom Jones, no sé, uno de esos. Okay. Bueno, 2 geniales canciones. 2 miradas sobre lugares de la infancia, ¿no? De ellos. ¿Sí? Juan y Pablo. Bueno, continuamos con más Testigos de los Beatles, bloque 2. Al fin se va a terminar 1966. Parece que estos programas duraron casi lo que duró ese año. Vamos, por supuesto, a dar vuelta a la página, pero es interesante saber qué pasó después de esa gira tan fatídica, porque hay un suceso que quizás no hablamos, ¿no? Que fue parte y fue una parte casi principal de todo ese caos de lo que fue esa gira, que fue la visita a Filipinas, ¿no? Si hay algo que podía malir sal, pasó todo ahí. Ferdinand Marcos. Sí, Imelda Marcos los invita, lo resumimos así en 2 minutos, ¿lo querés contar vos? Bueno, sí, Dale, los invita a una recepción y ellos dicen que no se enteran hasta que los vienen a buscar. Y que después también le dijeron a Brian que era su día de descanso y no pensaban ir a una recepción de la cual estaban aburridos porque iban a todos lados. Y ellos lo tomaron como una ofensa personal. El gobierno. El gobierno. Y han hecho de todo para hacérselo notar. Los maltrataron, les cobraron impuestos inexistentes como para hacerlos doler por algún lado. Y después ellos dicen que en el fondo estaban contentos porque se habían enterado que era un gobierno tirano. Claro, en un entonces régimen, que le había salido bien. Pero claro, fue una muestra más de lo que estaban viviendo. Los trataron muy mal, los golpearon, los patearon, temieron realmente por su vida. Bueno, y la experiencia, la anécdota final del avión, ¿no? El avión que no despega. Claro. El avión que no despega, pasa algo, suben a alguien y... Creo que era Mal Evans, que había quedado abajo. Mal Evans. Ellos estaban un poquito más seguros porque se sentían en territorio inglés, de todas maneras, pero el avión estaba en Filipinas. La aerolínea británica, ¿no? Claro, pero estaban en Filipinas. Sí. Bueno, por suerte quedó ahí. Se ve que no pudieron hacer más sin tener un problema internacional, porque te estaban metiendo en el fondo con Gran Bretaña. No era un país menor. No, y al margen con los Beatles, ¿no? Los Beatles, por supuesto. Eso iba a repercutir, los Beatles son como universales. Lo que me acuerdo de lo que cuenta George es que lo hacen bajar a Mal Evans del avión y Mal Evans con lágrimas en los ojos, pensando que quizás lo van a matar. No ¿Me volvía. entendés? La paranoia, que no volvía. Creo que le dice, saludame a Marta, claro. si no vuelvo. Y le retuvieron todas las ganancias. Se quedaron con el maletín lleno de guita que se llevaban de las Filipinas. Eso cuenta George en la antología. Sí. Le crearon, inventaron impuestos que no existían para sacarle. De forma legal, entre comillas. No robárselo directamente. No, pero bueno, un manejo súper hostil y turbio, por supuesto. Bueno, al fin llegamos... Todavía no llegamos a 1967. Me gustaría contarles un poquito qué hicieron los Beatles después de esta gira por Norteamérica que termina en septiembre. Bueno, Paul hace un viaje solo, se va a Francia unos días, se consigue un buen disfraz, se manda a hacer, va a un lugar donde habían trabajado para Help, me parece que se hace hacer un bigote a medida, gomina para atrás. Dice Paul que durante unos días en Francia, en Bordeaux estaba, sintió lo que era volver a ser anónimo. Dice, la verdad, no estaba mejor la vida de famoso. Dice, como reflexión final, dice eso. Dice, sí, al final las ventajas que me ofrecía una y otra, me quedo con famoso. Pero
Pero bueno, pasó desapercibido durante unos días y así eso es lo que hizo Paul, decime. Eso lo refleja Ringo en a Hard Night, cuando pasa por el lado de unas chicas y se baja la gorra para pasar desapercibido y pasa desapercibido. Entonces vuelve, como diciendo, no me conocen. O sea, lo quiero pero no lo quiero. Totalmente. Eso estaba teatralizado, pero lo de Paul es real. Y se iba a encontrar en Francia con Mal Evans y viajaron juntos a un safari en África. Se fueron a un safari en África. Por su lado, John Almería. No extrañaba tanto a la familia, me parece, porque volvió, pero se fue a filmar con Richard Lester a España. Después sí viajaron Julián y Cynthia, y ahí se reencontró la familia. George y Patty, en esta búsqueda, se fueron a la India, ya habían estado con el Maharishi. La verdad que la que trae el Maharishi a la historia de los Beatles, la verdad que es Patty. Patty era la que estaba interesada en técnicas de meditación y fue la que se enteró que el Maharishi iba a dar una conferencia en Gales. Y ahí, bueno, George se ocupó de convencer a todos los demás que era una buena idea ir. Por otro lado, Ringo también se tomó unas vacaciones pero con su familia. Así que necesitaban claramente descansar. Pero en este viaje de vuelta, es lo que voy a leer ahora, a Paul se le prendió de vuelta el ingenio y sobre todo las ganas de trabajar. Paul, junto a Mal Evans, disfrutó de un relajante safari en Kenia. Bueno, para luego regresar a Londres el 19 de noviembre de 1966. Fue durante el vuelo de regreso que a Paul se le ocurrió la idea de la banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Fue un largo viaje en avión, pero en lugar de dormir, Paul se quedó componiendo y jugando con diversas ideas. La libertad que había experimentado al atravesar Francia en auto, disfrazado, al comienzo de esas vacaciones, le había dado la idea de crear una nueva identidad para los Beatles. Al no ser los Fab Four, podrían probar algo nuevo, experimentar y mostrar a los fans cuánto habían crecido. Dice Paul: estábamos hartos de ser los Beatles. En realidad detestábamos ese maldito enfoque de los 4 muchachos flequilludos. No éramos chicos, ya éramos hombres. Todo eso había desaparecido. Toda esa mierda de los muchachitos, todos los alaridos, no queríamos más eso. Además, ahora fumábamos porro y creíamos que éramos artistas, más que solo performers o cantantes. Había mucho más contenido ahora. No solo John y yo componíamos, sino también se sumó George. Habíamos hecho películas. John había escrito libros, así que resultaba natural que nos convirtiéramos en artistas. Entonces, de pronto, en el avión se me ocurrió esta idea. Pensé, no seamos nosotros, desarrollemos unos alter egos, así no tenemos que proyectar una imagen que ya conocemos. Sería mucho más libre. Sería interesante adoptar el aspecto de los personajes de esta otra banda. Podríamos decir, ¿cómo cantaría este otro personaje? Quizás lo enfocara de modo un poco más sarcástico. Así se me ocurrió la idea de dar a los Beatles unos alter egos, simplemente para adoptar un enfoque diferente. Entonces, cuando John o yo tomáramos el micrófono, no serías John o Paul, sino los miembros de esta banda. Sería un elemento liberador. Pensé que podríamos continuar con esta filosofía en todo el álbum. Con esta banda alter ego, no seríamos nosotros los que hiciéramos todos esos sonidos, no serían los Beatles, sino esta otra banda. De modo que podríamos perder nuestras identidades en ellas. Mal y yo solíamos bromear con las palabras y de algún modo corrió la versión de que a él se le ocurrió el nombre de Sgt. Peppers, pero creo que es mucho más probable que haya sido yo el que dijo pensemos nombres. Estábamos comiendo y nos trajeron unos paquetitos que decían S&P, de sal y pimienta. Mal me preguntó qué significa Salt and Pepper y le respondí bromeando, y mejor dicho, bromeamos con eso hasta que yo dije Sgt. Pepper's Salt and Pepper, un juego de pronunciaciones parecidas. Después vino el Club de los Corazones Solitarios, Lonely Hearts Club. Ese es bueno. Había muchos por ahí. Eran simplemente eran el equivalente a las agencias matrimoniales de ahora. Y simplemente uní los dos conceptos, más o menos como se pueden unir los conceptos de Doctor Hook and the Amazing Show. Me puse a fantasear. Bueno, la banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta era bastante loco. ¿Por qué un club de corazones solitarios tendría una banda?
Si hubiera sido la banda de la Legión Británica del Sargento Pepper, habría sido más entendible. La idea era ser un poco más informal, que era lo que hacían todos. Al final, cuando regresó a Londres, Paul le planteó la idea a los demás, y al principio se quedaron un poco perplejos, pero después todos dijeron, sí, va a ser genial. No hizo falta esforzarse mucho, a todos les gustó, era una dirección para un álbum. Yo ya tenía el nombre, así que ahora dijimos, tenemos que encontrar papeles para estas personas. Incluso inventémosles trajes y pensemos cómo nos gustaría que sea la tapa del álbum. Que todos elijan lo que quieran. Entonces, le pedí a todos que escribieran quiénes eran sus ídolos, las personas que le gustaban. Y salieron cosas graciosas, como jugadores de fútbol, gente como Adolf Huxley, Albert Einstein, William Burroughs, Hitler, Jesús, que Emi no permitió. Pero bueno, eso era John, eso lo propuso John. Yo en el primer momento imaginé una fotografía en la que el grupo aparecía sentado junto con una hilera de retratos de Marlon Brando, James Dean, Einstein y todos los demás, en una sala de estar, y nosotros también estaríamos allí como un retrato. La cosa parece que me da la sensación de que la inspiración viene de unos parques que están en Liverpool, que tienen, Paul dice que casi todos esos parques tienen un arreglo floral con un reloj, que es algo medio raro, ¿no? Porque la planta crece, el reloj es medio inmóvil, y bueno, los que trabajaron primero, incluso está en internet, se puede ver lo que iba a ser el arte de Sgt. Pepper's con este grupo de amigos holandeses, que eran unos artistas que fueron los que después también pintaron el edificio de Apple. Toda esta gente hizo un boceto, no funcionó, pero un boceto terminado, ¿no? De todo lo que iba a ser el arte de Sgt. Pepper's. Qué loco, cuando vi eso y dije, mirá lo que hubiera sido este disco con esta tapa, ¿no? Pues otro color, otro sabor. Y digo, para emparentar cómo a veces el reflejo de una imagen dice tanto sobre el álbum como la música, ¿viste? La tapa de Sgt. Pepper's es súper icónica. Y para decir algo sobre Sgt. Pepper's, que no sé si es interesante, pero me parece que es el disco que más contribuyó en toda la historia de la música contemporánea a que el rock o el pop dejara de serlo, sea visto como wow, sea visto como una forma de arte. Hasta los propios músicos adoptaron otra postura en cuanto a lo que hacían después de Sgt. Pepper's. Se puede hacer esto. Muchos grupos más cerca. Muchos grupos quedaron en el camino. Después de eso dijeron, ahí no podemos ir. Seguir. Otros como Cream con Eric Clapton y bueno, no vamos a nombrar, pudieron continuar, lógicamente, a mi entender, corriendo de atrás. Los Rolling Stones mismos. Según en las palabras de John Lennon, los Rolling Stones copiaron a Sgt. Pepper con el álbum de ellos. También no llega a ser lo mismo. Es un lindo álbum. Lo mejor que tiene ese álbum es la tapa, que están los 4 Beatles ahí fotografiados chiquititos. Pero es un lindo álbum. Verdaderamente es un lindo álbum. Lo que dijiste, déjame tomar eso que dijiste, sí. Corrían todos de atrás. Claro. Y esta es la sensación que de verdad que me da. Inclusive, leyendo un libro de, no sé si de Mick Jagger o quién de ellos, de los Rolling Stones, o de Keith Richards tal vez, decía que iban sacando discos que ponían sus números, sus fichas ahí, pero los Beatles salían con otro. Por ejemplo, cuando hicieron Gimme Shelter, no, es uno que tiene una torta, un pedazo de torta en la tapa. No es, no, Let It Bleed no es. Sí, Let It Bleed, Let It Bleed. Dijeron, ahora sí, y los Beatles salieron con Abbey Road, y ahora sí que se desparramó todo de vuelta. Y es un álbum hermoso, ¿eh? Es un álbum, yo lo tengo. A mí me encantan los Stones. Digo, al margen de que esto ya lo hemos hablado y que cualquier fan de los Beatles ama a los Stones hasta que alguien se osa a ponerlos. No. Vamos a hablar de las cosas bien. Ahora, los Stones me encantan. Sí, me parecen que son una banda increíble. No tengo por qué hablar de los Stones y decir que hay algo mejor o peor. Digo, que quede claro eso. Ahora, ¿querés que juguemos a la competencia? Si querés te competir, metas en ese terreno con un fan de los Beatles. Si querés competir, no podés competir. No podés competir. Así que. ¿Qué querés? ¿Una Ferrari correr con un Ford? No. El Ford es muy bueno, muy lindo, pero la Ferrari. Ya vamos a tener tiempo para hablar sobre nimiedades y rivalidades, quizás fantasmas. Cuando nos transformemos en Hablemos de los Beatles. Ustedes saben que este programa, obviamente nace del seno de nuestro amor por los Beatles, pero es una idea
que se va a ir transformando en un programa un poco más libre. Ahora nos estamos ateniendo a fechas, cronologías, discos, cosas más de información fría. Pero la idea es que podamos un día venir y hablar de Mick Jagger y John Lennon, quizás todo un programa. ¿Por qué no? Amigotes. Y también con invitades. Estaría buenísimo que vengan amigues, ¿no? Marcos o Gustavo por internet. Sí, sí. ¿Cómo no? Gustavo dijo que sí. Sí, Gustavo dijo que sí. Y te digo que lo que puede aportar es riquísimo. ¿Eh? ¿Qué te parece? Riquísimo. ¿Qué va a traer? ¿Sabe ¿Torta? ¿Eh? ¿Va a traer torta? No, pero la manda con un delivery. Un delivery. Sabe mucho de música, Gustavo, Mucho. no solamente de Beatles, sabe mucho de música y tiene mucho. Claro. Es interesante. Bueno, los Beatles pasaron mucho tiempo en el estudio, mucho más de lo que acostumbraban, ¿no? Para grabar este álbum. Sí. Más o menos estamos hablando de que en noviembre del 66 empezaron a grabar. Creo que terminaron entre abril y mayo y publicaron en junio. Bueno, está bueno si lo ves ahí, pero Sí, estamos hablando estimativamente de fechas para tratar de entender. Y ahora sí al fin llegamos a 1967. El 67 evidentemente es un año bisagra por muchos factores. Digo, después de todo el éxito y todo el costo de ese éxito, en el 67 parece que las aguas están al menos un poquito más calmas. Sgt. Pepper's es recibido, bueno, nada, la prensa literalmente lo pone. Es un disco que nació siendo leyenda, eso es algo muy raro, ¿no? Ya cuando a los 3 días de sacar un disco, un músico como Jimi Hendrix se permite hacer un cover de ese disco, estamos en presencia de algo que estamos todos muy conscientes. Yo no había nacido, pero digo, debe haber sido como una conciencia global, medio como esas cosas de inconsciente colectivo de... Paul McCartney justamente lo he ido a ver, Sí, sin saber, claro. y se sorprendió como tan rápido. Wow, no sabía. No sabía que no sabía que lo iba a tocar. Claro. No sabía. Pero Sgt. Pepper's fue un disco leyenda desde que salió. Inclusive hay un comentario de que cuando grabaron el simple Strawberry Fields Forever y Penny Lane, Los que escuchamos. le dijeron, esto no lo van a poder igualar. Total. Y Paul McCartney le dijo, porque había un cierto hermetismo, ¿no? Sí. Dijo, espera a ver lo que sale. Okay. Y evidentemente tenía razón Paul McCartney, no se equivocó. No, el trabajo que le pusieron a este álbum es tremendo también en cuanto a lo que sucede orquestalmente en el disco, ¿no? Uh-huh. Hay un par de cosas. Bueno, también Paul en este libro que siempre menciono como el mejor libro sobre Paul McCartney, Paul dice que en realidad no nació siendo un álbum conceptual, que el concepto en realidad viene como después. El concepto viene con la palabra, digamos. Primero fue música, una idea, tomemos la idea de los alter egos, pero recién en el estudio parece que Mal Evans fue el que dijo, che, ¿y si Sgt. Pepper's volviera a aparecer al final? Y así se empezó a elaborar en el estudio Reprise, que sí que le da una idea de coda, ¿no? Como uh-huh. de álbum conceptual, ni hablar con como último tema Day in the Life, que es una de las piezas... Bueno, George Martin dice que cuando escuchó a Lennon decir las primeras palabras de la canción, dijo, esto es... no hay con qué darle. Qué lindo. Wow. Lo sorprendió, mirá que lo conocía, pero lo sorprendió. Sí, total. Bueno, ahora más o menos para el año... Bueno, estamos para el mes, agosto del año 67, los Beatles en Bangor se enteran de la muerte de Brian Epstein. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, dice que automáticamente se lo comentaron al Maharishi, ¿no? Que lo que les había pasado, devastados estaban los Beatles, era uno de ellos. Y entonces el maestro místico les dijo, piensen en positivo, que lo que piensen le va a llegar a él. Y si piensan en tristeza, también le va a llegar. Así que piensen en positivo y recuérdenlo bien. En realidad es como todo conjeturas, porque no hay una carátula muy determinada sobre cómo murió Brian Epstein. No. O por lo menos no la conocemos. No, claramente no. Pero murió solo uh-huh. en su departamento y parece que con una fuerte dosis de somnolíferos. Barbitúricos. Claro. Eso pudo haberle provocado, bueno,
morir durmiendo. Que se durmió y no se despertó claro, más. alguna sobredosis. Muy joven, 32 años. A raíz de eso los Beatles un poco empiezan a juntar los pedazos de lo que queda. Y acá es donde la figura de Paul McCartney evidentemente toma Las riendas. Sí, toma las riendas, toma cierta notoriedad sobre su conocido liderazgo, pero además, lo que dijimos antes, sobre las ganas de trabajar quizás por encima de las que tenían Juan Pablo y Ringo. No, Juan, Jorge y Ringo. Paul les propone filmar una película. Digo, este es el primer emprendimiento post Brian Epstein que emprenden los Beatles. Corregime si me equivoco, pero me parece que es ese. Con el éxito de Sgt. Peppers, que posiblemente los relajó un poco, como me dijiste hoy en el auto. Posiblemente, nunca habían recibido una mala de la prensa hasta ahora. Claro. Todo era éxito, Elogios. todo era elogios, todo era crecimiento, cada vez mejor, cada vez más grande, cada vez. Y el rodaje de Magical Mystery Tour fue una cosa súper desordenada. Cuentan que a la noche no sabían lo que iban a filmar al día siguiente, que parece que se basaron en un esquema, intuición, en una rueda que hizo Paul como diagramando el rodaje, trabajaron con una hoja. Ahora, todos le siguieron el juego. Eso habla de que Paul evidentemente tenía un gran poder un gran poder de convencimiento con las ideas, porque es fácil hablar después cuando la película no fue bien o fue mal, pero en el momento de Paul en la antología dice, bueno, cuando había que planificar, cuando había que hablar con el camarógrafo sobre la planificación de la toma, estaba yo. Y cuando había que hablar con los extras para organizar qué tenían que hacer en el micro, iba yo. Entonces fue el director de esa película, pero sin créditos, ¿no? Claro. Esa película no tiene director en los créditos. No. Es como que es una película de los Beatles, hecha por los Beatles. Bueno, pobre Paul en antología dice, bueno, yo no sé si quiero cargar con el fracaso, porque al final pasó que la estrenaron en Inglaterra para Navidad en 1967 y la prensa les dio el primer guadañazo al otro día, tildando de un bodrio, un delirio, una incongruencia, una película casi sin narrativa, sin sentido, qué sé yo. Además, como te decía hoy, estaba en blanco y negro. La proyectaron por primera vez en blanco y negro, una película filmada en color. Los colores hubieran ayudado un poco a levantar, porque era muy colorida. Ni hablar, y al margen de levantar, te podría haber seguido pareciendo mala la película, pero sí que ves como el trabajo de fotografía, ¿no? Colores chillones, ¿viste? Como que se apuntaba mucho así como esa... Y como dice Paul, es el único dato que tenemos de John Lennon cantando I Am the Walrus. Bueno, la serie de videos que grabaron para lo que después fue un disco, que se llamó como la película, Magical Mystery Tour, el disco con el que yo empecé a escuchar los Beatles y que con el tiempo después me enteré que nunca fue un disco que ellos hayan sacado. La verdad que Magical Mystery Tour es un disco norteamericano, editado ¿El long play sí? Sí, el long play sí. No, los simples por supuesto, pero ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? fue así. Los Beatles no lanzaron ese álbum. Ese álbum fueron las canciones de las películas editadas por Capitol y qué discazo que hicieron. Claro. Está bueno el disco, posta. Muy lindo, venía con un álbum de fotografías adentro, muy lindo. Claro, me refería musicalmente. Musicalmente sí, pero además Magical Mystery Tour tenía una... Si se puede decir comparable un poquito a Sgt. Pepper, que se rompía con eso, ¿no? Del disco convencional. Y es muy lindo álbum. Total. Y las canciones que le agregan después, como Strawberry Fields Forever, Penny Lane, All You Need Is Love. Sí, I Am the Walrus. Sí, todo, está todo. También el kit de la cuestión con Magical Mystery Tour, me parece que ellos con los videos que graban, siempre están como dando un pasito más allá, ¿viste? Como que están mostrando como la vanguardia un poco. Empiezan a grabar videos, todo empiezan a grabar videos. Y es loco ver en la discografía de los Beatles que editaron, claro, que Strawberry Fields, que fue una canción grabada en el periodo de Sgt. Peppers, haya sido publicada después en otro álbum, digamos, ¿no? Para entrar en un long play. Eso sí que es bien arbitrario, eso sí que es una decisión que excede completamente a los Beatles, me parece.
Y los norteamericanos siempre hicieron algo distinto con los discos de los Beatles. No tomaron la discografía inglesa como tal. Siempre han hecho algo diferente. De hecho, menos canciones por disco y más discos. Sí. Bueno, vamos a dejar acá por hoy. Nosotros somos los testigos de los Beatles. Nos vamos a ver la semana que viene en un nuevo capítulo. Vamos a terminar en 1967 y nos vamos a ir a la India y nos vamos a empezar a meter en ¿dónde fue? En Rishikesh, ¿no? En Rishikesh, India. Momento peludo, bastante peludo. Y todo lo que va a venir va a ser cada vez más picante, ¿no? Va a pasar mucho tiempo hasta que los Beatles vuelvan a encontrar un poco de paz. Así que me gustaría despedir este programa. Primero, si querés mandar un saludo, como siempre, si querés decir algo importante. No. Despedirnos. Hasta la semana que viene con Testigo de los Beatles. Yo soy Barry Goffey. Miguel Sad. Mi compañero, mi partener. Así que hasta la semana que viene.